Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta es la presentación de Historia de las Artes Visuales 2 que se dicta en el segundo año de la carrera, tanto de profesorado en artes visuales como de realizador. Yo soy Itati Valle y los voy a acompañar durante esta asignatura. Es una asignatura, quizás podríamos pensar, un tanto básica por el periodo en el que implica, y dado que el año que viene ustedes en Historia de las Artes Visuales 3 se van a dedicar a hacer una gran ruptura, a analizar las distintas corrientes que ponen en discusión la concepción de espacio, la concepción de representación que se instaló como única y como hegemónica que surge en este periodo que vamos a analizar este año. Por eso es una disciplina que consideramos muy importante. En esta primera imagen lo que yo puse es un par de frases de Didi Huberman. Huberman es un historiador del arte contemporáneo al cual nosotros estamos continuando. Si ustedes observan, Historia del arte evita ser una mera descripción de imágenes estilísticas o una superposición de estilos. El objetivo de la asignatura es que puedan comprender la complejidad y que implica una imagen. Una imagen, dice Didi Huberman, bien mirada sería aquella que ha sabido desconcertar y después renovar nuestro lenguaje y por lo tanto nuestro pensamiento. La idea es que podamos no solamente ver las características formales, sino también analizar qué se dijo sobre ella, desde dónde se construye y cómo estas imágenes han construido nuestra manera y nuestra manera de mirar. Una manera que ha terminado de ser una manera naturalizada. Uno de los que podríamos decir padres de la historia del arte, ahí yo les agregué una foto, es Giorgio Vasari, y toda esta concepción de la historia del arte, un poco que se sigue en las tradiciones de esas enciclopedias de genios de grandes artistas y demás, está vinculada a su obra Vidas de grandes maestros. Y es quizás el pecado original de la historia del arte, ya que surge como discurso a partir de este texto, y es un texto en donde predomina el género biográfico y aparte predomina una concepción y una concepción estética ligada a una visión clasicista. ¿De qué va a tratar? Bien, nosotros nos vamos a pasar entre América y Europa. En Europa, en este surgimiento del Renacimiento, según el historiador Murray, él ubica el origen del Renacimiento a partir de la obra de Giotto y concluyéndolo con la muerte de Rafael en 1520. O sea, en el siglo XIV y el siglo XV y principio del XVI. Vamos a ver la complejidad de esta época, tanto del Renacimiento, un discurso en donde se empieza a formar la concepción de espacio, la ilusión tridimensional de ese espacio, la concepción de observación, y vamos a ver distintas tradiciones, no solamente las tradiciones de las ciudades italianas, en especial de Florencia, sino también la tradición flamenca. Ahí sí les agregué una imagen del maestro Van Eyck. Esta concepción del espacio nos implica un modo de observación, un modo de percepción, una historia de la mirada que podríamos decir va a estar vinculada también a esta concepción de obra de arte y esta concepción de representación. Luego nos vamos a ir a América. En América nos va a interesar, ¿se acuerdan cuando nosotros planteábamos en la historia del arte de Fova
habíamos hablado de un concepto que es un concepto de organización didáctica, que podríamos hablar de áreas nucleares, estas áreas en donde han tenido se han desarrollado distintas culturas y han llegado a un desarrollo de pensamiento imperial, ¿no? Y son estos grandes imperios con los que van a encontrar los conquistadores y van a terminar obviamente sublevando y dominando en América. Una de las áreas que fue estudiada en Historia del Arte de Fova es el área mesoamericana, y en Historia 2 nos vamos a dedicar a lo que se conoce como área de Andes centrales. Nos interesa especialmente el área de Andes centrales a partir de su influencia que va a tener en el arte argentino, dado que yo ahí les presenté su estudio según Rowe, se divide entre horizontes, es decir, momentos en donde hay una unificación y momentos en donde hay una gran complejidad de culturas. Nosotros no vamos a llegar, por una cuestión temporal, a estudiar todas las culturas y todas las manifestaciones visuales de estas culturas, sino que vamos a hacer una pequeña selección, ya a partir de la cultura chavín, considerada como cultura madre. Vamos a analizar algunas representaciones y manifestaciones de la cultura mochica o cultura moche, también de la cultura nazca. Después nos vamos a otro horizonte, Tiahuanaco-Huari, finalmente la cultura chimú y el Tahuantinsuyo, o lo que se conoce como el horizonte final, el horizonte de los incas. Luego vamos a decir, bueno, yo ahí les agregué una frase de un autor, Grusinski, que dice, bueno, las imágenes del adversario son intolerables cuando son imágenes de culto. Bueno, esta destrucción que hubo de las culturas precolombinas nos va a hablar de una imposición hegemónica que se pretendió hacer a partir de esta imposición de lo simbólico. Y entonces, en este recorrido vamos a continuar. Yo agrego unas clases dedicadas al manierismo, si bien no es obligatorio, pero nos permite el manierismo comprender el paso y la destrucción, la puesta en discusión, más que la destrucción, la puesta en discusión de la imagen y del espacio renacentista. Por un lado vamos a tener todo el desarrollo dentro del Renacimiento de lo que se conoce como clasicismo, luego este periodo que podríamos llamar manierismo, en donde ya encontramos manifestaciones en América por parte de representantes de órdenes religiosas, y luego la complejidad del barroco. Tanto el manierismo como el barroco fueron periodos dentro de, volviendo a esta concepción de la historiografía que brindaba Giorgio Vasari, fueron considerados como destrucción, como puesta en discusión, de una manera peyorativa, ¿no? Entonces, la revisión de estos periodos y el interés por el estudio y la reivindicación de estos periodos es reciente en lo que es la historia de la historiografía, en los textos, y en ello vamos a analizar en especial el barroco, esta influencia que tiene con la concepción de la intimidad, con la concepción de aperturas de otros espacios, con modos de representación que van modificando, por otro lado, un arte que está vinculado a la mal llamada contrarreforma, o sea, la reforma que hace la Iglesia Católica posterior a la crisis a partir de la reforma luterana. Entonces, y por otro lado, el uso ligado a las cortes absolutistas, ¿no? Finalmente, vamos a concluir con lo que podríamos hablar de arte colonial. Y si quizás una de las preguntas es si estas categorías construidas en Europa y para estudiar estilos europeos
pueden ser estudiadas aquí y pueden ser consideradas en América. Quizás son categorías que bien vale redefinir cuando empezamos a analizar en América, porque vamos a observar quizás una de las concepciones más interesantes, es dos modos de comprender el concepto de la representación, el concepto de la imagen, ¿no? Es decir, una imagen que está en lugar de otra cosa o una imagen que es el objeto. Entonces, esas dos tradiciones van a estar en una presencia probablemente de tensión, en una tensión, cuando observemos imágenes realizadas por artistas coloniales.